es 23 de septiembre del año 1870. Y el abogado George Graham está de pie frente a un tribunal defendiendo la causa de un campesino que le habían asesinado a su perro. Este abogado se levanta enfrente del tribunal a defender la causa de este hombre porque mataron a su perro. Pero lo que Graham jamás pensó es que estas palabras se iban a volver inmortales. Se levantó el abogado y dijo delante de la multitud: el dinero que un hombre pueda tener, también podrá perderlo. La reputación que un hombre puede tener por un momento de locura o debilidad, también puede perderlo. El éxito que un hombre pueda llegar a tener se volverá menos que nada cuando el fracaso venga como nubes sobre su cabeza. Los que un día se inclinan para honrarte, mañana pueden ser los que se levanten a destruirte. Pero hoy, dice el abogado, vengo a defender al único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta. El único que no lo va a traicionar, el único que va a permanecer fiel hasta el final, este es su perro. El único y mejor amigo del hombre. Caballeros del jurado, dice el abogado, un hombre o el perro de un hombre va a estar a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y dormirá en el frío piso donde sopla el viento para estar junto a su amo. El perro le besará la mano a su amo, aunque éste no tenga con qué darle de comer. Dice Graham: hoy vengo a defender al único y absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar, el único amigo leal hasta la muerte, su perro. Este discurso pasó a la historia y se llamó el elogio del perro. Y no solo ayudó a ganar este caso, sino que se hizo famoso en el mundo entero, tanto así que de este discurso es que sale la frase: el perro es el mejor amigo del hombre, o el perro es el amigo más leal del hombre. Pero en un sentido, este discurso, más que elogiar al perro, entre líneas, es un poema a la degradación humana. Porque este discurso resalta la poca lealtad que nos caracteriza. El simple hecho de que la mayoría de nosotros estemos de acuerdo con la frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, quiere decir que nosotros hemos dejado de confiar en el hombre y un animal pasó a ser más fiel que nosotros. Hemos caído tan bajo como seres humanos que un animal doméstico, un perro, oiga, un perro, usted lo considera más confiable que usted mismo. Un animal doméstico es considerado más fiel que el hombre que fue creado a la imagen del Dios fiel. Es tanto así que para preparar este sermón entré a la computadora, a una inteligencia artificial donde yo escribo y me genera imágenes el programa, y escribí: genérame una imagen que represente algo o alguien fiel y leal, y ya que usted no adivina la imagen de quién me salió, la foto de un perro. Es decir, por más ofensivo y ridículo que parezca, en este mundo caído las bestias han pasado a ser más dignas de confianza que los hombres. Pero aún así, en medio de un mundo como este, lleno de traición, de egoísmo, de infidelidades de todo tipo, aún sigue existiendo un ser inigualable en el que podemos confiar. Un ser cuya lealtad y fidelidad son eternas. Y no te estoy hablando de un perro, te estoy hablando de nuestro Dios. Hoy no estamos aquí para defender la causa de un animal doméstico, ni para discutir quién merece el título del mejor amigo del hombre. Hoy estamos aquí para recordar que el único ser leal hasta la muerte y más allá de la muerte no es un canino con patas, es nuestro Dios. El Dios único y verdadero que se ha revelado a través de Cristo. Dios es el único fiel hasta la muerte y más allá. El único que no te va a abandonar, porque hasta un perro perece y muere. Pero nuestro Dios es eterno y en Él encontramos eterna fidelidad. Este Dios del que te voy a hablar en esta mañana no solo estará contigo en la prosperidad y en la pobreza, no solo estará contigo en la salud y en la enfermedad, porque según el abogado Graham, hasta un perro puede hacer eso. En cambio, este Dios
fiel del que te vengo a hablar en esta mañana, aunque le traiciones, le engañes, aunque Dios se encarnara y tomara forma humana y tú pudieras escupirle la cara, aunque lo abofetearas, aunque tomaras un látigo y lo azotaras, aunque lo colgaras de un madero para intentar asesinarlo, Dios seguirá siendo fiel y leal a todo lo bueno que te ha prometido. Aunque te burles de él en su cara, aunque lo trates como una ramera y una sinvergüenza como hacía el pueblo de Israel, aunque lo traiciones una y otra vez, Dios seguirá siendo fiel, cariñosamente fiel, bondadosamente fiel, eternamente fiel. Y por si las moscas, no tienes un concepto claro de lo que significa fidelidad o de lo que significa alguien fiel, déjame decírtelo como lo diría la Real Academia de la Lengua Española. Define a alguien fiel como alguien digno de confianza, alguien que es constante en sus afectos, alguien que es constante en el cumplimiento de sus promesas. Y sobre todo, alguien que no defrauda la confianza depositada en él. Alguien leal, noble, honesto, confiable, honrado y sincero. Ese es alguien fiel. Y cuando pensamos en nuestras vidas, en la manera en cómo yo soy esposo, cómo yo soy esposa, cómo soy padre, cómo soy hijo, en la manera en cómo me relaciono con mis hermanos, en la manera como soy empleado, en la manera en cómo vivo y sobre todo en la manera en cómo me relaciono con Dios y como yo soy cristiano, cuando pienso en mi fidelidad en todos esos aspectos de mi vida, me doy cuenta que el sombrero de la fidelidad nos queda muy grande a todos nosotros. El sombrero de la fidelidad nos queda demasiado grande, porque el único suficientemente excelente para llenar esas expectativas es el único inigualable Dios. Solo Dios puede ser 100% fiel en todos sus caminos. Por lo tanto, no debería haber nada ni nadie real o imaginario más digno de confianza que nuestro Dios. Los bancos quiebran, el dinero se gasta, el cuerpo se enferma, la belleza se marchita, las amistades se marchan. Los vehículos se dañan, las casas se agrietan, los empleos se pierden, la memoria se desgasta, los ministerios y los proyectos fracasan. En fin, nuestros dioses falsos siempre fallan, pero nuestro Dios verdadero es fiel hasta la muerte. Él es una roca firme en la que vale la pena depositar toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque su fidelidad no depende ni de mí, ni de ti, ni de ninguno de nosotros. Su fidelidad depende de Él mismo, depende de su palabra, depende de lo que ha prometido. Y Él no nos falla. Este es el corazón del libro de Oseas. La historia del Dios fiel y verdadero conviviendo en una relación con un pueblo infiel y traicionero. La historia que tenemos meses estudiando es Dios siendo una esposa leal que se empeña en amar a una mujer traicionera como el pueblo de Israel. Es la historia de la inagotable fidelidad del Dios único e inigualable. Ahora sí, luego de escuchar todo eso, supongo que tenemos el corazón en el lugar correcto para leer estos versículos. Acompáñenme a ver Oseas 11 en sus versículos del 1 al 9, y allí contemplemos la inigualable fidelidad del Dios inagotable. Oseas 11, versículo 1 en adelante. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Yo he elegido amarlo, y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan yugo sobre su cerviz, es decir, como el que quita una pesada carga de un animal. Yo fui así para ellos y puse delante de ellos la comida, los alimenté. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Tienen el rey que se merecen, porque no se quisieron convertir a Dios. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y las consumirá a causa de sus propios consejos. No querían los consejos de Dios, querían sus propios consejos. Entre tanto, versículo 7, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí,
y aunque me llaman altísimo, ninguno, absolutamente nadie me quiere enaltecer. Pero ante esta rebelión, ante esta traición, ¿cuál es la respuesta de Dios? Versículo 8. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh pueblo mío? ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como Saboín, ciudades que fueron destruidas hace tiempo? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Por tanto, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir este pueblo, no volveré para destruir Efraín. ¿Por qué? Porque Dios soy y no hombre. No soy cualquiera, no soy común. Yo soy Dios, el Santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad con el fin de destruirla. A pesar de que el pueblo de Israel se había empeñado en darle la espalda a Dios, Dios se empeñó aún más en perseguirlos con su gracia y su misericordia. Porque el Dios fiel había prometido tener misericordia de este pueblo de Israel, porque este ha de ser un pueblo elegido por Él, de donde habría de nacer nuestro Salvador Jesús en carne. Y si estos versículos fueran la escena de una película de acción, lo que yo veo en esos versículos que leímos es una escena de persecución. ¿Se dieron cuenta de eso? Vamos a repasar conmigo. Si se fijan, lo que leímos fue la narración de una persecución, versículos 1 y 2. Dios decide amar a este pueblo, a este grupo de personas que conocemos como el pueblo de Israel, los llama a vivir en relación con Él. Dios quiere estar con ellos. Pero ¿qué pasa en el versículo 2? Cuanto más Dios los llama, ellos corren tras sus dioses falsos, tras sus ídolos. Paréntesis, lo hemos dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Todo aquello que amamos más que al Dios verdadero es un Dios falso. Es un sustituto fallido de Dios. Es una imitación barata de Cristo. Y a esto es lo que la Biblia llama ídolos o dioses falsos. Los dioses falsos de Israel eran figuras de barro, de tierra, de piedra, de madera. En cambio, los dioses falsos que nosotros adoramos, pueden estar en todos los colores y sabores. Los dioses falsos que nosotros adoramos pueden ir desde un celular hasta una red social. Pueden ir desde unos amores escondidos con uno creyente hasta una cuenta de banco, un deporte o un videojuego. Cualquier animal, persona o cosa que tú ames más que a Dios, ese es tu ídolo. Ese es un Dios falso. Y ellos corrían hacia sus malas imitaciones de Dios, mientras que el Dios verdadero los seguía persiguiendo con su amor. En los versículos 3 y 4, Dios los cuida, los toma de la mano, los atrae con cuerda de amor, los alimenta. Pero ellos se rebelan contra el Dios verdadero y quieren seguir tras las faldas de sus dioses falsos. Aún con su boca decían, oh gloria a Dios, alabamos a Dios, pero con su corazón alababan sus propios ídolos. En cambio, el Dios traicionado responde en el versículo 8, ¿cómo los voy a abandonar? Si estoy inflamado, si estoy ardiendo de compasión con ustedes. En resumen, el pueblo corre de Dios para perseguir sus ídolos. En cambio, Dios corre detrás del pueblo para salvarlo de sus ídolos. Podrás correr de mí, dice el Señor, pero mi fidelidad te perseguirá. Podrás correr de mí, pero mi fidelidad expresada a través de la misericordia que te prometí, te va a perseguir. Así como esa conocida canción que hemos cantado tantas veces acá, la bondad de Dios, en esa estrofa que nos habla de cómo nos persigue su fidelidad. Cuando leo estos versos, solamente me dan ganas de repetir y de decir a viva voz, tu fidelidad sigue persiguiéndome. A pesar de mis fallas, de mis errores, de mi pasado, de mis malas decisiones, a pesar de mis pecados, la fidelidad de Dios sigue persiguiéndome. Oh pueblo de Dios, así como el amor y la misericordia de Dios persigue al pueblo de Israel en ese texto,
así Dios sigue persiguiendo su iglesia con su fidelidad. Porque la fidelidad de nuestro Dios es inagotable, no se gasta, no se consume, no se acaba. Así como no se agota el agua en el océano, ni las estrellas en el cielo, ni la hierba mala en el cunuco, ni la energía en los niños pequeños, ni el comején en la madera mala. Así como no se consume ni se gasta el oxígeno en el aire, así es y más de ahí es inagotable la fidelidad de nuestro Dios para con nosotros. Porque no existe nada que iguale la fidelidad del Dios verdadero para con su pueblo. Nadie podrá ser tan leal a ti como es el Dios verdadero, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, dice el Salmo 117. Y esa promesa de fidelidad ya hace tiempo que el profeta la había mencionado en esa sección de los capítulos del 1 al 3. Lo que sucede es que entre los capítulos 4 y 10, Oseas nos ha dado tanto chuchazo, le ha dado tan duro a nuestro corazón que ya ni nos acordamos de la promesa de fidelidad que hay en el libro de Oseas. Oseas 2:20 dice, una promesa preciosa, y te desposaré conmigo en fidelidad, hablándole al pueblo. Te desposaré conmigo y conocerás a Jehová, y esta promesa se extiende hasta nosotros, porque sabemos que Cristo ha de venir a buscar su iglesia, de que el novio vendrá a buscar la novia y nos va a desposar para vivir en una eternidad fuera de pecado, en fidelidad, eternamente, amando y disfrutando del amor de nuestro Dios. Vamos a decir que el capítulo 11 de Oseas está volviendo atrás a esa imagen del Dios como un esposo fiel y bueno que ama a su pueblo. Entonces, como Oseas quiere que tú estés bien claro en lo que significa la fidelidad de Dios, ¿qué Él va a hacer a partir de ahora? Él te va a decir, mira, mijo, para que no te queden dudas, yo quiero mostrarte 3 ilustraciones más, 3 maneras más de cómo Dios muestra la fidelidad para con su pueblo. Entonces, este pasaje está estructurado como que yo le preguntara a Dios, Señor, ¿cómo un simple mortal como yo, una persona quizá poco letrada, que no entiende mucho, que no he leído tanto la Biblia, que me convertí los otros días, cómo alguien con una capacidad tan limitada puede entender mejor la fidelidad de Dios? Y Dios te va a decir a través de Oseas, mira, mijo, para que tú entiendas, yo, el único Dios verdadero, muestro mi fidelidad para con mi pueblo, en primer lugar, siendo un padre que ama y restaura. En segundo lugar, siendo un amo tierno y proveedor, a pesar de la terquedad de mi rebaño. Y en tercer lugar, siendo un rey compasivo y santo, aunque mi pueblo se rebela contra mí. Es decir, que en el tiempo que nos resta, vamos a ver 3 facetas de Dios. Dios como padre, como amo y como rey. Pero no un padre, un amo y un rey cualquiera, sino como el padre, el amo y el rey. Único, inigualable en lealtad y fidelidad. Así que vamos a preguntarle al texto. Oseas, háblame. Te voy a preguntar, ¿cómo muestra el Dios fiel su fidelidad para con su pueblo? En primer lugar, Oseas te dirá, como un padre que ama y restaura. Versículo 1, míralo ahí. Cuando Israel era muchacho, ¿qué hizo Dios? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero ven acá, ¿y por qué está en pasado? ¿Será que Dios amaba a Israel y ya no lo ama? ¿Por qué en pasado? Bueno, la idea no es que Dios haya dejado de amar a su pueblo, sino que el profeta está haciendo alusión a cuando el pueblo era muchacho. Es decir, Él quiere que nosotros entendamos o veamos cómo Dios podía apreciar este pueblo aun cuando fue esclavo en Egipto, aun cuando este pueblo no tenía ningún atractivo, aun habiendo tantos pueblos poderosos para Dios apadrinar. Dios escoge este grupo de personas débiles y pecadoras como nos escogió a ti y a mí para conocerle, porque nosotros les amamos, no porque seamos los mejores, ni los supercreyentes, ni los supersantos, nada de eso, sino porque Él nos amó primero. Y así como un padre ama a sus hijos por puro amor, a pesar de sus defectos y fracasos, Dios te ama a pesar de tus defectos y fracasos. Si eres creyente, recuerda que así como la lechuza
no encuentra feo a sus hijos, Dios nos ve preciosos a cada uno de nosotros. Pero no porque seamos hermosos en sí mismos, sino por la belleza de Cristo en nosotros. Ese verso 1 apunta a la idea que cuando Israel parecía débil, torpe, inexperto, como es un muchacho, aún así Dios no dejó de amar a su pueblo, como tampoco deja de amarte a ti. Aun cuando las circunstancias parecen decir lo contrario, Dios te ama. Dios te ama, mi hermano, Dios te ama, mi amigo. Y de allí, de la esclavitud de Egipto, Él llamó a su hijo. Aunque en el Evangelio de Mateo hay una cita para referirse a ese texto sobre Cristo, o sea, que apunta hacia Cristo cuando lo leemos desde Mateo. Aquí en Oseas, según el contexto, claramente está hablando del pueblo de Israel. Pero lo más impactante de Dios como Padre es que este Dios ama a pesar de la desobediencia de sus hijos. Mire cómo dice versículo 2. Mientras más yo los llamaba, ¡hey, ven acá, que yo te amo con toda mi alma! ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Se alejaba más. Iba a los Baales, a los dioses de la fertilidad, y sacrificaban ídolos y ofrecían sahumerios. Sahumerios se refiere a ofrendas quemadas, sacrificios o actividades o cultos que hacían a los dioses falsos. Aquí Israel es como un hijo descarriado. Y el llamado a la idolatría parece ser más fuerte y ruidoso que el Padre amoroso. Aquí vemos un pueblo de Israel como un hijo rebelde, que prefiere destruirse en el consejo de sus ídolos que escuchar la voz del Padre amoroso. Y a pesar de eso, el Padre lo sigue amando. Y usted dirá, pero eso no es tan raro. Que un padre ame a su hijo a pesar de su infidelidad, a pesar de ser desobediente. Eso no es tan extraño, porque hasta a mí me pasa. Hasta a mí me pasa que cuando la niña mía hace una rabieta, extraña un juguete, muestra rebeldía, evidentemente, se te mete ese sentimiento. ¿Y cómo yo le voy a dar una pela a una cosita así? Pero pasa también en otro sentido. Quizás el niño ha hecho de las suyas y usted llega del trabajo tan cansado, pero tan cansado, que tú le dices, no, mijo, vamos a dejar esa pela para mañana, pero mira, apúntala que esa pela mañana va, porque hoy estoy muy cansado. Y mañana se te olvida y hasta ahí quedó el juicio. Porque desde la perspectiva humana es así, pero cuando pensamos en la paternidad, según el estándar de Dios, es muy diferente. Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 21, 18 al 21, dice que si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, para referirse a las leyes del pueblo de Israel en el antiguo pacto, dice que si usted tiene un hijo rebelde que no obedece la voz de su padre ni de su madre, después que usted lo haya castigado y el hijo no quiere obedecerle, entonces sus padres tienen que llevarlo a los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y allí los ancianos de la ciudad van a decir, este niño es contumaz y rebelde, es glotón y borracho, es un pecador, y todos los hombres de la ciudad deben apedrearlo hasta que muera, y así se quitará el mal en medio de Israel, y Israel va a temer. Según el estándar de Dios, los hijos rebeldes merecen la muerte. Israel como hijo contumaz merecía dejar de existir. Así tú y yo merecemos que la vara del Padre nos azote por rebelarnos en contra de su palabra. Pero gloria a Dios por su fidelidad. Gloria a Dios por su fidelidad manifestada en Cristo. Porque Él ha prometido justificar a su pueblo para que la vara del juicio no nos destruya y no seamos apedreados fuera de la ciudad como un hijo rebelde. Pero sobre todas las cosas, este Padre restaura, cuida, sana. Miren cómo dice el versículo 3. Con todo esto, le enseñaba yo mismo a andar Efraín, como un niño lo tomaba de las manos, le enseñaba a caminar. Pero en medio de ese proceso, el pueblo no conoció que yo le cuidaba. La palabra cuidar ahí, esa palabra apunta más hacia sanar, hacia restaurar. Ellos no se daban cuenta que Dios día a día trataba con sus corazones, que Dios día a día los llenaba de bondades. Ellos no se daban cuenta de que Dios le estaba dando un cuidado tierno. Ellos no comprendían que Dios los cuidaba. Un autor comentando este texto decía, ¿pueden sentir el dolor de Dios en esta frase? El pueblo que Él amó, el pueblo que sacó de Egipto, el pueblo que Él eligió,
le da la espalda y no ve las bendiciones que el Padre les ha dado y mejor se le atribuyen a sus dioses falsos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho lo mismo? No te imaginas cuántas veces Dios te ha bendecido y tú no te das cuenta y tú no lo sabes y mejor atribuyes esas bendiciones a tu capacidad, a tu talento, a tus amigos o a cualquier otro ídolo sin darte cuenta que Dios ha estado cuidándote desde el principio. Dios ha estado cuidándote desde el principio. Aunque no nos demos cuenta, a diario desempacamos grandes y pequeños regalos de amor de Dios que Él nos da por su fidelidad. A diario la bondad de Dios es palpable en nuestra vida, solo que no nos damos cuenta como el pueblo de Israel. Aun cuando tú no sepas que Dios está ahí, aun cuando parezca que Dios no está obrando, como el pueblo de Israel no veía a Dios en sus vidas haciendo nada a su favor, aun cuando no veas ni entiendas la mano de Dios fiel, del Dios fiel obrando en tu vida, Dios sigue siendo fiel, amorosamente fiel, bondadosamente fiel, eternamente fiel para con los suyos. En segundo lugar, Dios muestra su fidelidad a su pueblo siendo un amo tierno y proveedor. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, con ternura, y fui a ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Anteriormente la primera ilustración era Dios siendo un padre, el pueblo siendo un hijo rebelde. Ahora en esta segunda ilustración, Dios es como un amo del ganado, del rebaño, el dueño del rebaño, y entonces su pueblo son los animales que tienen que someterse al amo. Entonces Dios como amo para traer estas criaturas los llama con cuerdas humanas. El verso apunta como que Dios llamaba al pueblo de Israel con términos humanos en su propio contexto. Le mostraba su fidelidad. Este amo no es como los amos crueles que reúnen su ganado a latigazos y le sueltan los perros atrás. No. Dios dice, yo los traigo con cuerdas de amor. Yo los llamo con cuerdas de ternura. Pero lo más conmovedor de todo esto es que Dios actúa como un amo tierno a pesar de lo terco que es su rebaño. Si bien aquí en el capítulo 11 no tenemos más referencia de esta ilustración, en versículos anteriores ya Oseas había usado los animales como ilustración para hablar del pueblo de Israel. Por ejemplo, Oseas 7:11 dice que Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Una paloma salvaje, una paloma bruta, una ave terca que no entiende. Así era el pueblo ante la palabra de Dios. Oseas 8:9 dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí mismo. A veces yo quisiera que a alguien se le ocurriera inventarse la primera Biblia traducida al idioma coloquial dominicano. Porque si esa Biblia existiera y leyéramos ese pasaje, dijera, el pueblo de Israel fue como una yegua loba, como un burro alzado que no entiende, que ni a garrotazos se somete. Así fue el pueblo de Israel. Y en el capítulo 10, el capítulo anterior, 10:11, dice que Efraín es como una vaquita que le gusta el trabajo fácil. Y por eso Dios le va a poner un yugo pesado. Y aquí viene lo interesante. Lo que el pueblo de Israel merecía como un animal rebelde es que le pusieran el yugo para que trabajara forzado. En cambio, en este capítulo lo que leemos es que Dios les promete que será para ellos como quien quita el yugo. Tú dices, pero ¿y qué es lo que merece el pueblo? Que le quiten el yugo, que se lo pongan. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo merecía cargar con la consecuencia de sus pecados, como un animal lleva un yugo en su cuello. Pero a pesar de eso, fue para ellos Dios como quien quita este yugo, porque Dios había prometido aliviar la carga de este pueblo. Incluso esta es una promesa que la encontramos en el mismo Cristo. Años después, Él expresa en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si el Dios fiel encarnado en Cristo prometió darte descanso cuando confías en Él, créeme que Él va a cumplir. Créeme que en Dios encontramos descanso, porque Dios es un amo amoroso y tierno, y es tan tierno y humilde que dice el versículo 4 al final: me puse delante de ellos para darle la comida. En el original es: me agaché, me puse a su nivel, me puse a la misma altura del animal, me humillé delante de él y le serví la comida para que se alimentara. Asimismo, el Dios inigualable se encarnó en la persona de Cristo, se humilló hasta los sumos para que nosotros resurjamos juntamente con Él. Pero este Dios, en tercer y último lugar, es un rey compasivo y santo. Dice el versículo 5, no volverá a tierra de Egipto. Ojo, los mejores manuscritos entienden que la palabra no debiera ser ciertamente. La idea es: ciertamente volverán a Egipto, volverán a ser esclavos, versículo 5. Y el asirio mismo será su rey, van a tener el rey que se merecen porque no se quisieron convertir. Y caerá la espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas por causa de sus propios consejos. No querían escuchar a Dios. De manera que no hay dudas de que este pueblo es rebelde a su rey. Este es un pueblo rebelde a su rey, y por eso Dios los entrega a que se vayan hacia sus propios reyes. Esto destaca que la fidelidad de Dios es como un arma de dos filos. Que Dios sea fiel no significa que Él va a pasar por alto tus rebeliones. Que Dios sea fiel no significa que no vas a recibir los cocotazos bien dados del Padre cuando te rebeles contra Él, ni el buen azote del amo tierno que es Dios. Porque Dios ha prometido ser fiel a su palabra, no a tus caprichos. Dios ha prometido ser fiel a su palabra, a sus promesas y no a tus caprichos. De manera que así como Dios será fiel para cumplir todo lo bueno que te ha prometido, Dios también será fiel para cumplir toda la disciplina que ha prometido para su pueblo rebelde. Por eso la disciplina allí, en ese versículo que leímos, es que el pueblo iba a ser capturado y llevado a una nación extranjera. Y no hay duda de que este es un pueblo rebelde. Mira cómo dice el versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Otras versiones dicen: mi pueblo se mantiene infiel contra mí. De la boca para afuera, me dicen el Altísimo, el Sublime, el Grande, aleluya, gloria a Dios, pero en su corazón no me honran. Y no importa en qué reino estuvieran, o en qué reino tú te ubiques en el Antiguo Testamento, en cualquier reino antiguo, rebelarse contra el rey es un crimen digno de muerte. Pero este rey es distinto a todos los demás, porque es un rey lleno de compasión. Versículo 8. Dice el Señor ante la rebelión de su pueblo: ¿cómo podré yo abandonarte? ¿Cómo te voy a dejar a tu suerte? Si yo he prometido amarte, te entregaré yo, Israel, te entregaré yo, pueblo mío. La palabra te entregaré allí bien pudiera traducirse como rendirse. Dios le está diciendo a su pueblo: yo no me voy a rendir contigo. Hermano, amigo querido, Dios no se rinde contigo. Podrás parecer un caso perdido. Para nosotros el pueblo de Israel es un caso perdido. Eran gente que no entendían, gente que vieron columna de nubes, vieron columna de fuego, maná le cayó del cielo, Dios lo llenó de bondades y seguían siendo rebeldes a Dios constantemente. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva decimos: wow, pero qué gente más mala, el pueblo de Israel. Pero Dios mío, Señor, suelta el man de esa gente, que se mueran, que sean calcinados en su juicio. En cambio, Dios no es como tú y como yo, porque nuestro Dios es un Dios lleno de compasión y fiel hasta la muerte y más allá. Dios no se rinde contigo. Aunque tú te sientas un caso perdido, Dios no se rinde contigo. Sigue diciendo el profeta: ¿cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como Seboim?
Estas son ciudades que fueron destruidas junto a Sodoma y Gomorra. Y termina diciendo el versículo 8, mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. Permítame desmenuzar este versículo, ya estamos terminando, no se preocupe. Mira lo que dice al final el versículo 8. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esa palabra conmover allí, ese verbo, es como voltear o dar vueltas en hebreo. Así late el corazón de Dios por ti. Aun cuando decides apartarte de Dios para vivir para ti, aun cuando dejas su palabra a un lado, aun cuando los ídolos te pican el ojo, te seducen y tú caes redondito, aun cuando el pecado te manda a la lona y tú estás inmerso en la idolatría, mientras por un lado los hombres te van a criticar y se van a burlar de tu caída, por el otro lado el Dios fiel estará lleno de compasión por ti. A Dios se le revuelca el corazón pensando cuando tú te alejas de Él. Eso es lo que dice el verso. A Dios se le infla el corazón de compasión por ti, aún en medio de tu lucha pecaminosa, aún en medio de ese pecado que no le baja la marcha, aún en medio de ese pecado que día tras día te abofetea, aún en medio de tus derrotas espirituales, las puertas del trono celestial están abiertas para ti, porque Dios no dejará de ser fiel a lo que te ha prometido. Dios ha prometido estar contigo. Ese inflamar que luego dice más hacia adelante tiene que ver con sentir algo en las entrañas, con sentir algo desde adentro. Hay dos ejemplos, pero voy a mencionar uno solo, que muestra claramente lo que significa esta compasión de Dios. En Primera de Reyes 3 hay una historia de que dos madres fueron ante el rey Salomón, el sabio Salomón, a decir que ese era su hijo. De manera que no se sabía si este hijo era de una o era de otra, porque había una que había asesinado uno de los niños y la otra se lo robó. Entonces están en la discusión. ¿Y cómo sabemos si la una dice, este es mi hijo, y la otra dice que este es mi hijo, y están los dos en el tribunal? Entonces Salomón dice, ok, vamos a resolver esto. Busque una espada y parte el muchacho a la mitad. Si le damos una mitad a una madre y le damos una mitad a otra madre. ¿Y qué dice la Biblia? Que la madre verdadera dijo, déjalo vivo, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Esa palabra se conmovió, es la misma palabra que aparece en Oseas. Es decir, que así como una madre desconsolada y desesperada por la vida de su hijo, así se revuelca el corazón de Dios de compasión por ti. Así de profundo Dios te ama, así desde las entrañas de su eterno ser, Dios te ama. Te ama con compasión. Y la palabra compasión que encontramos allí solamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Uno en Isaías, otro en Zacarías y aquí en Oseas. Y ambos tienen que ver, o los 3 tienen que ver, con compasión en el sentido de dar consuelo. Isaías 57, yo los voy a pastorear, les voy a dar consejos. Zacarías 1:13, Dios dice que dará palabras consoladoras. Esta palabra aquí tiene la idea de entender el lamento del otro, de brindar consolación. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Nadie entiende mejor tu dolor que Dios. Nadie entiende mejor por lo que estás pasando que Dios. Por eso, como este Dios te entiende hasta las entrañas, hasta lo infinito, Él no va a dejar de ser fiel. Y termina diciendo que no volverá a destruir a su pueblo. Ya en último lugar, este texto en su versículo 9 recalca que este es un rey único e inigualable. Acompáñame a ver el versículo 9 y con esto terminamos. No ejecutaré el ardor de mi ira, no voy a volver a destruir a Efraín. Pero ¿por qué voy a mostrar misericordia con un pueblo rebelde? ¿Por qué voy a mostrar compasión por ti? Dice Dios, si tú has sido infiel y pecador conmigo, si tú pecas a diario, si tú vives más para ti que para mi gloria, ¿por qué yo he de perdonarte? ¿Por qué yo he de seguir fiel hacia ti? El mismo Señor se responde y dice, es que hay una gran diferencia.
Yo soy Dios y no hombre. Yo no soy como el traicionero de los hombres. Yo no soy como los hombres que dicen que un perro es más fiel que ellos. Yo soy el santo en medio de ti. Por eso no voy a entrar en la ciudad para destruirte. Y la palabra santo, el uso de la palabra santo ahí es muy interesante. Porque la palabra santo puede verse en dos vertientes. La que comúnmente conocemos, que es santo refiriéndose a alguien apartado del mal y de todo lo malo. Pero ¿qué sucede? Sabemos que acá en el Antiguo Testamento la palabra kadosh, que significa consagrado, que se usa para santo, también puede referirse a objetos. En el Antiguo Testamento hay objetos que eran santos. Un sacerdote o Dios mismo podía decir, por ejemplo, bueno, puedes tomar esta botella para llevarla a mi santuario y tú la vas a ungir y va a ser santa y va a estar en el templo. Dice, pero como una botella, como una copa de oro, como un candelabro, puede ser santo si es un objeto amoral, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué era santo? ¿Por qué habían objetos santos? Porque eran objetos apartados exclusivamente para Dios. Porque no eran objetos comunes. Leo la teología sistemática de Reilly y dice así, que hablando de santidad con respecto a Dios, podemos verlo en dos vertientes, que Dios está separado de todo lo que es sucio y malo, pero al mismo tiempo pudiera verse como que Dios es distinto de todo lo común y de todo lo demás. Ese es nuestro Dios. Él es distinto e inigualable. Él no es como los hombres. Él es el Dios santo. Pero lo que más nos cautiva y nos llena de esperanza, que Él no es el santo que está por allá botado, que ha abandonado a su pueblo, que nos ha abandonado. Él es el santo que está en medio de nosotros. Mira cómo dice el texto, yo soy el santo en medio de ti. Y es increíble cómo los autores y estudiosos de la Biblia dicen que la estructura de esta oración es similar al significado del término Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y sabemos que Emmanuel es uno de los títulos de nuestro amado Jesucristo. Los humanos fueron creados para estar en comunión con Dios. Nunca hubo la intención de que Dios estuviera completa y definitivamente apartado de su pueblo. El pecado fue que causó esta división, pero por eso Dios en su infinita fidelidad envió a Cristo a morir. Ahora la historia empieza en un jardín. El pecado nos divide, pero terminamos juntos en un jardín disfrutando de Dios, porque llegará el tiempo donde Cristo ha de restaurar completamente, físicamente y eternamente nuestra relación con nuestro Dios. Él es el santo en medio de nosotros. En conclusión, termino diciendo, Dios es inigualable y no hay nadie como Él. No existe nada ni nadie que se iguale a la fidelidad del Dios verdadero para con su pueblo. Nadie jamás podrá ser tan leal a ti como lo es el Dios verdadero. Y para demostrarlo, el Dios fiel y verdadero se encarnó en la persona de Cristo y murió en una cruz por ti. Para poder ser fiel a la justicia y a la misericordia al mismo tiempo, Dios nos ha prometido y nos ha regalado a Cristo. Solo Cristo podía hacer esto, porque no hay nadie tan perfecto, puro y santo como Cristo. Por eso su sacrificio fue suficiente. Su sacrificio ha sido suficiente. No hay nadie como el Dios inigualable. Y ese Dios inigualable se ha encarnado en la persona de Cristo. No hay nadie como Cristo. Nadie te ama más que Cristo. Nadie te ama más que Él. En Él hay abundancia de amor, de gracia, de fidelidad. Permítame orar y luego todos vamos a entonar esta canción que los jóvenes han preparado para nosotros. Cerramos nuestros ojos.